Entonces, esto, cada quien va a manejar el horario, como le decía al principio, de pronto habrán instructores que por el tiempo ellos están programados, digamos, a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, ellos dan su encuentro sincrónico, eh, si hay un aprendiz o si no hay, para que ustedes después puedan acceder a esa grabación. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí, sí se está haciendo la grabación? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Listo, Claydiri. Profe, disculpe, ¿en qué parte queda cargado los formaticos? ¿En qué parte? ¿No es por el WhatsApp o es en la misma plataforma? Porque no entendí bien. Listo, ya le explico otra vez. Ya, vale, gracias. Bueno, Diana Ortiz, ¿tiene alguna pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros pudo descargar el Excel y trabajarlo? Es que yo lo descargo, pero no me da la opción de guardarlo. ¿Alguno ya empezó a hacer el ejercicio? Yo lo descargué y sí me dio la opción para guardarlo. Ok, gracias. Voy a revisar mi equipo. Tiene que, a veces algunos Exceles como dependiendo de la versión, ¿sí? De pronto esa versión fue un 2003 y yo lo abro en un 2010 o en uno más adelantado. Entonces hay que habilitar edición, le da uno, o habilitar guardar. Ahí le sale un letrerito eh, pequeño a uno. ¿Listo? Claydiri, ¿otra pregunta? No, señor, he olvidado de bajarla. Listo, vale. ¿Quién más? Listo, entonces, de nuevo, les comparto cómo es que descargamos cómo es que descargamos. Listo, ahí estamos en territorio, ¿sí? Voy a contenido del curso. En contenido del curso le doy proyecto, fases de análisis, actividad número 2, evidencias y taller identificar la importancia de la estadística y su aplicabilidad en la vida laboral. Entonces, aquí están los tres documentos, ¿sí? Dice, desarrolle la evidencia siguiendo las instrucciones que aparecen en la guía de aprendizaje correspondiente, luego envíela a través de la plataforma. Recuerde tener en cuenta los documentos adjuntos para resolver la evidencia. Entonces, ¿cuáles son los documentos adjuntos? Ese que es parte de la guía de aprendizaje, pero es donde me está especificando solo la evidencia. Y el, el Excel. ¿Listo? Que ya lo vamos a explicar. Listo, ya se los voy a explicar. Entonces, Profe, una pregunta. sí, dígame. ¿Por qué se la tiene grabando? Señor, No tiene la clase grabando, la clase. ¿no qué? No está grabando la clase. Esto no, la estoy grabando con otro programa que estoy haciendo una prueba. Ya. Entonces, por eso no lo pueden ver ustedes. Bueno, ¿Sí? profe. Pues aspiro que me funcione, ¿no? No, mentira, sí, yo sé. Bueno, Yo sé que profe. sí. Listo. Entonces, continuando, después de descargar el formato Excel, ese es el que debemos diligenciar completamente y subir a la plataforma. Entonces, les voy a
Ahí ya están viendo el Excel. No, todavía no. Todavía no lo están viendo, ¿cierto? No, profe. No, todavía no estamos. Entonces, listo, ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Si ve que aquí dice, sale una franja amarilla que dice habilitar edición. Sí, señor. Entonces yo le doy clic ahí. Listo, para poder que me deje guardar esto, guardar lo que yo edite. Listo, esto tiene 6 pestañas: encuesta, codificación, tabulación de datos, No análisis. puedo compartir pantalla. Estamos viendo el Excel. No estamos viendo el Excel, profe. Uy, se fue, listo, espere. No sé por qué me sacó. Lo voy a ocultar. Listo, entonces tiene 6 pestañas. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces dice encuesta, codificación, tabulación, análisis gráfico de datos, análisis estadístico y conclusiones. ¿Sí? Este es el formato que debemos diligenciar y subirlo a la plataforma. Entonces, antes habíamos descargado un documento, ¿sí?, que nos explica el paso a paso, ¿sí? Entonces voy a volver a ir a esa explicación, ¿sí? Que este me permitió descargarlo y me especifica solo la actividad, o ustedes lo pueden ver por la guía de aprendizaje. Pero yo voy al resumen, ¿no?, que fue el que descargué. Entonces, dice que la actividad es gestionar la información obtenida en el entorno de acuerdo con las variables y parámetros requeridos para el desarrollo del flujo de bienes en la organización, y pues identificar la importancia de la estadística y su aplicabilidad en la vida laboral. Todos ven eso, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, habla de la estadística, ¿sí? Que la estadística es una disciplina que nos permite analizar y clasificar información a través de la obtención de datos o cálculos que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Por eso es muy importante en las empresas involucrar todos los procesos estadísticos en el quehacer de sus actividades. Entonces nos dice lo siguiente. Dice, nos van a dar un caso de estudio, ¿sí? Entonces nos dice que el caso es el siguiente. Dice, Jaime, ¿sí? Pero voy a aumentarle un poquito. Dice, Jaime desea comprar una furgoneta para emprender su propia empresa de transporte. Antes de hacerlo, necesita identificar cuáles son las necesidades de la población que va a demandar el servicio. Por lo tanto, es importante realizar una investigación que le brinde esta información, teniendo en cuenta que usted es aprendiz de la tecnología en distribución física internacional. Asesore a Jaime en la toma de la decisión correcta. ¿Sí? Entonces nos contrataron a nosotros como asesores para ver si Jaime compra una furgoneta y la va a poner a trabajar aquí en Buenaventura, para ver, él va a mirar si nosotros con la investigación le decimos que sí es viable comprar una furgoneta. Tenemos que decirle para qué, ¿sí? Si para transportar víveres, para transportar encomiendas, o solo mensajería, eh, o alimentos no perecederos, ¿sí? O alimentos a granel. Entonces nosotros vamos a analizar si aquí en el distrito de Buenaventura, si aquí en Buenaventura es viable para Jaime que compre una furgoneta y la ponga a trabajar aquí, ¿sí? Entonces ya conocemos el caso, ¿no? Entonces dice,
Para dicha asesoría, remítase al documento Excel adjunto a esta evidencia denominado codificación, tabulación y análisis de la información. Ese documento de Excel fue el que acabamos de descargar y fue el que les, perdón, el que les acabé de proyectar hace un momento, ¿sí? Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, tiene 7 recomendaciones. Entonces dice la primera, tenga en cuenta los ejemplos que encontrará en cada una de las pestañas del documento adjunto y luego ingrese la información solicitada en las respectivas pestañas. Entonces, vuelvo a mi documento de Excel y voy a verificar que lo que me está diciendo en la guía es cierto. Entonces, aquí me dice que ya tengo unos ejemplos en la encuesta. Entonces, me dice qué tipo de productos necesita, con qué frecuencia y hacia dónde necesita. Ya hay 4 preguntas de ejemplo, ¿sí? Y un encabezado. En la codificación, también, ¿sí? También tiene un ejemplo. En la tabulación, sí, mire, también tiene las 2 primeras preguntas de ejemplo. En el análisis de gráfico, vamos a ver en el análisis de gráfico. En el análisis de gráfico también, qué tipo de productos necesita transportar. Entonces, también está la información. En análisis estadísticos, lo mismo, ¿sí? También está el ejemplo, ¿sí? Y conclusiones, pues sí, nos toca a nosotros dar esa conclusión. Entonces, ya vemos que está el ejemplo. Entonces, volvemos a nuestra guía de la evidencia número 2. Entonces, ya sabemos que la 1 ya está. Vamos a la 2. Dice, en la pestaña encuesta encontrará un formato con 4 preguntas. Eso lo acabamos de ver, ¿no? Que le servirán como ejemplo para diseñar la encuesta. Se recomienda formular cada una de las preguntas con la misma cantidad de respuesta. Es decir, como las preguntas que vimos, las 4 que vimos ahorita tienen 4 respuestas, pues todas las 10 deben tener 4 respuestas. ¿Sí me hago entender? No, hasta ahí no entendí, profe. Señor. O sea, deben tener 4. Toda esta parte no entendí. O sea, cada una debe tener 4. Sí, entonces les voy a mostrar. Aquí el ejemplo de encuesta, las preguntas tienen 4 respuestas. ¿Sí ve? A, B, C y D. Entonces, dice que todas deben tener 4 respuestas. Entonces, las 5, las 6, todas, mira, aquí nos han dejado hasta el espacio para escribir las 4 respuestas. Entonces, yo no puedo decir, no le puedo decir, usted envía, hace envíos a otros destinos, sí o no. Esa no puede ser una pregunta porque me está pidiendo 4. O le puedo colocar, bueno, algunas veces o nunca, ¿sí? Pero que sean 4 respuestas. ¿Listo? Listo, profe. Sí, hasta ahí sí, claro, ¿sí? ¿Sí quedó claro o no? Hasta ahí quedó claro. Listo. Entonces, vuelvo a mi guía de evidencia. ¿Listo? Dice el tamaño de la población sobre la que se va a realizar la encuesta es de 100 personas. ¿Listo? O sea, ese es el tamaño de la población. Pero la muestra, ¿sí? Los que ya se leyeron el primer
el primer documento que le envié, que es para presentar la evaluación que inicia hoy, ¿sí? De conceptos básicos de estadística. Entonces, la muestra va a ser de 40 personas. Entonces, me dice el punto 4. O sea que hasta el 3 ya lo hemos hecho todos, ¿no? Entonces, el 4 me dice, realice 10 preguntas a 40 personas. Entonces, vuelvo al formato. Vuelvo a mi formato. Entonces, me voy a hacer otras 6 preguntas, ¿sí? Entonces, yo podría preguntar, yo aquí tengo un ejemplo de pregunta. ¿Qué tipo de envío realiza usted con más frecuencia? Podría ser una. Entonces, en la quinta, voy a escribir qué tipo de, de envíos realiza con más frecuencia, ¿sí? Entonces, A, documentos. B, paquetes. C, mercadería de carga. Y más de 20 kilogramos, ¿sí? Ya tengo mi quinta pregunta con sus 4 respuestas. Y así sucesivamente lo que a mí me va a ayudar a identificar la necesidad de que don Jaime puede comprar esa furgoneta y ponerla ahí. ¿Listo? Otro, por ejemplo, el servicio que ofrecen las actuales empresas de encomienda en Buenaventura es, ¿sí? Entonces, bueno, regular, malo, pésimo, ¿sí? Entonces contestamos ahí. Entonces, ese es el primer ejercicio, ¿sí? Completar las 10 preguntas. ¿Preguntas ahí? Listo, entonces ya le vamos a dar la oportunidad a Claydire y después sigue Carlos. Tiene la palabra. Profe, ¿esas preguntas son reales? ¿Hay que hacerlas real o simplemente simbólica? Pues, a ver, le explico. La idea es, o sea, esto es un ejercicio, ¿no? Aquí nos están pidiendo, ¿sí? Dice, o sea, aquí es muy específico. Aquí dice, identificar cuáles son las necesidades de la población que va a demandar el servicio. En este caso, ¿cuál es la población? La población es el distrito de Buenaventura, ¿cierto? Entonces, porque yo le voy a preguntar a 40 personas, ¿sí? Ya sean conocidos, ¿sí? Para descubrir si hay una necesidad. Entonces, yo podría preguntarle. Entonces, o sea, yo tengo que hacer, en un momento llegar a tomar eso como personal, ¿sí? Como si yo fuera a montar el emprendimiento. Sí, entonces yo, ¿qué le puedo preguntar? Por ejemplo, una pregunta que me pueda dar mayor información, es decir, ¿usted realiza envíos a qué parte? Entonces, dentro del distrito, a una ciudad diferente, a una ciudad dentro del departamento, a otros departamentos o a otros países, ¿sí? Entonces, algo así que me ayude a poder dar respuesta
de decirle que si don Jaime puede comprar o no comprar el furgón, ¿sí? Entonces, yo me puedo basar en otros ejemplos, ¿no? Que puedo apoyarme en internet para buscar. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? Yo, instructor. Carlos, ¿tenía alguna pregunta? Sí, señor. Buenas noches a todos. Buenas noches, instructor. Buenas Instructor, noches. la pregunta es referente a, pues, es casi lo mismo, en la encuesta de investigación, pero en los datos personales. Así esos datos personales donde dice más que todo razón social, dirección, más que todo la empresa. ¿Esos datos, o sea, personales o pueden ser ficticios? Pues depende, ¿no? Ahí es donde vamos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Muy buena pregunta. Muchas veces a las personas les incomoda, ya sea por seguridad, ¿sí? Dar cierto tipo de información, ¿no? Entonces, podríamos apoyarnos de pronto, omitir algunos de estos datos personales, pero, pero, por ejemplo, digamos la dirección, pues ya no vamos a pedir la dirección, sino el barrio, ¿sí? La edad, a mucha gente no le gusta decir la edad, entonces vamos a ponerla por rangos, ¿sí? Los datos de la empresa, pues si llegase a ser una empresa la que voy a encuestar, ¿no? Eh, entonces, pero razón social no, solo el nombre, ¿sí? Y el teléfono. Aquí puedo agregar de pronto el correo electrónico, ¿sí? Y omitir. Los datos personales yo los pido siempre y cuando me vayan a servir para analizar la información, ¿sí? Por ejemplo, el género, no sexo ni no el género. Entonces yo puedo decir el 80% de las personas que encuestaron son mujeres, ¿sí? Que me puede servir como para tener de pronto un punto de partida, decir que la decisión de envío, la mayoría que preguntó la decisión la toma es la mujer, ¿sí? Eh, la edad me va a permitir determinar eh, en esos rangos cuáles son las, las personas que más envían paquetes, ¿sí? Entonces, ¿de qué barrio de pronto, cuando hace muy general, ¿no? ¿De qué barrio de pronto voy a poder obtener más clientes? ¿Sí? Pero ahí podemos omitir varios. Por eso yo digo que las encuestas casi salen que diferentes. Digamos, por ejemplo, los que están en este medio, ¿no? Trabajan en esto, de pronto han descubierto alguna necesidad y van a enfocar esto, digamos, a transportar, eh, digamos, solo encomiendas, ¿sí? Entonces, esas preguntas las van a hacer hacia ese sector para identificar si vale la pena o no comprar un carro para encomiendas, ¿sí? Entonces, eso ya también hace parte de la autonomía de cada aprendiz. Por eso, esas preguntas son como un ejemplo. ¿Listo? ¿Sí fui claro al darle respuesta ahí? Sí, instructor, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra duda? Yo, instructor. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Existe una posibilidad de que sean menos personas para encuestar, son 40, la verdad, y diría yo que son muchas y pues, y muy buena aventura, ¿no? Entonces, actualmente no está como para, uno podría decir, encuestar tantas personas, creo que no hay la posibilidad. Listo. Pues estaba esperando esa pregunta, ¿no? Ya por ahí una compañera de ustedes que
ha venido trabajando en esta evidencia en estos días, nos dio como una idea, ¿sí? De respecto a lo que ustedes están diciendo, de poder hacer eh, esta encuesta virtual, ¿no? A través de un formulario, ya sea por los que tienen Gmail por Gmail o los que tienen Hotmail o Outlook por ahí, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros le digamos a 40 contactos de nuestro celular, colabóreme con esta encuesta, por favor, ¿sí? Entonces, incluso se nos va a facilitar más para la hora de tabular la encuesta. Y también vamos a tener más economía porque pues 40 encuestas también cuestan, ¿no? Y con la escasez que hay, pues imprimir 40 hojitas también nos sale costosito. Entonces, eso sería una oportunidad y fue una muy buena idea que generaron también a partir de todas esas dudas. Entonces, los que quieran hacerlo así de esa manera están en total libertad. Lo importante en este desarrollo de esta evidencia, como dice ahí los, los resultados de aprendizaje es pues aprender a clasificar los datos, a procesar datos, a registrar información y analizarla, ¿sí? O sea, este ejercicio nos va a permitir tener habilidades en esto que cuando en cualquier momento nos requieran en nuestra vida laboral un informe, pues podamos proponer de una forma o basados en la estadística poder dar soluciones a diferentes situaciones que se presentan en nuestro ambiente laboral. Entonces, eso lo dejo a consideración de, pues, de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan Es que respecto a esto? relativamente, profe, sí son muchas. Y la cosa es el tiempo. En este año la gente que ahí no tiene tiempo para estar respondiendo una encuesta, la verdad. O sea, uno puede clasificar bien, o sea, menos cantidad, No, como para no hacer algo muy... la verdad, esto, 40 es lo mínimo para poder procesar y tener una información y poder hacer el ejercicio bien hecho, ¿sí? Porque pues menos no nos va a dar la oportunidad de poder analizar mejor los gráficos o interpretarlos, ¿sí? Entonces, lo único negociable ahí es la forma, ¿sí? Que de pronto a través de un link, ¿sí? Tenemos 14 días, o sea, 14 por 2, bueno, por 3, ¿sí? Encuestar tres contactos que tengamos ahí en el celular, compartirles y que nos colaboren con la llenada de la encuesta. Eso a nosotros no nos va a quitar mucho tiempo y a la persona no creo que demore más de 2 minutos porque cuando es digital, cuando es por formulario, nos va a permitir seleccionar la opción, ¿sí? Entonces va a ser súper rápido. ¿Listo? Bueno, qué otra inquietud es? Sí, lo importante es que pedirle la colaboración eh, a los amigos, familiares, ¿sí? Por eso en el encabezado del formulario se coloca que esto es un ejercicio didáctico, ¿sí? Eh, para aplicar los conocimientos del tecnólogo en distribución física internacional para, como dice ahí, para
saber la importancia de la estadística en la vida laboral. ¿Sí? Entonces se le va a decir que es un trabajo didáctico, ¿sí? De aprendizaje, ¿sí? Para evitar inconvenientes. Sí, Wilman, cuéntenos. Tiene palabra. Profe, no, hoy día me voy a ausentar ya porque como me toca ahora, entonces lo que hasta aquí llegó la llamada para organizarme y poderme ir yo. Pero como me dice que está grabando, pues yo mañana le dedico tiempo a la grabación. Listo, sí, señor. Dale que ahí sigue, ahí queda guardado. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ¿qué otras dudas, inquietudes para continuar? Porque ya vamos en la primera, la encuesta. ¿De la encuesta hay más inquietudes? Eso, mire, Claydiri también propone, ¿no? Nomás ustedes son como 45, 46, mire, sobrepasan. Entonces, se colaboran. Eso, lo importante, decía un profesor mío en la universidad después de que terminé el tecnólogo, decía, cada vez que encontrábamos, nos íbamos a asesoría, decía, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Entonces ya uno antes de ir, ya uno llevaba como 3 soluciones para ver cuál nos decía. Entonces sí, mira, ahí esa solución es muy buena. Entre nosotros mismos nos respondemos, porque como es un ejercicio didáctico, ¿no? Es como le decía, para poder poner en práctica eh, esos conceptos que nos van a permitir en nuestra vida laboral aplicar la estadística. ¿Listo? En el otro grupo también, sí, como dicen, en el otro grupo también son como 40. Entonces, no, lo que sobre gente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra inquietud y duda? Continuamos con la segunda pestaña. Sí, profe. Sí. Señor. Listo. Entonces, continuando la segunda pestaña dice la codificación. Entonces, antes de eso, voy otra vez a la guía de la actividad que me va a permitir mirar los pasos, ¿no? Entonces bueno, realizar las 10 preguntas. ¿Cuánto? Una vez diligenciada la encuesta, tenga en cuenta esta información para desarrollar cada uno de los siguientes puntos. Entonces, dice, codifique la información, que es la pestaña número 2. Después dice, ingrese toda la información recopilada en la pestaña tabulación de datos, que es la pestaña número 3. Dice, luego elabore un análisis gráfico de datos teniendo en cuenta el punto anterior e ingrese la información a la respectiva pestaña, que es la número 4. Después dice, realice un diagrama en el cual clasifique los datos y regístrelo en la pantalla análisis gráfico de datos, ¿sí?
estos dos, ¿sí? Es en la pestaña número 4. Después dice, realice el análisis estadístico haciendo el cálculo de las medidas de tendencia central, ¿sí? Las que ya se deben haber leído y las que les van a salir en la evaluación de conceptos básicos, que es la evidencia 1. Entonces, la media, la mediana y la moda, y de las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, en las medidas pues, de dispersión ya vamos a tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y porcentaje, ¿sí? Entonces, esa es en la pestaña número 5, ¿sí? Y el 6 dice, realice dos conclusiones. Tenga en cuenta que estas deben decir qué tipo de furgoneta debe comprar Jaime, por lo que se recomienda buscar información en Internet acerca del tema. Sea creativo a la hora de responder, ¿sí? Y finalmente envíe el archivo en Excel al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. En ese punto 6, ¿sí? Como nos vamos a apoyar entre nosotros, entonces nos va a dar la oportunidad de pronto digamos, alguno de ustedes va a decir, la encuesta le va a decir que la mayoría de las personas encuestadas transportan encomiendas o envían encomiendas, ¿sí? Entonces, la conclusión debe ser acorde a ese resultado, ¿no? Por eso es importante después más adelante en un ejercicio práctico hacerlo en un entorno real, ¿no? Ya, por ejemplo, ya sea desde cada ámbito laboral, si yo estoy trabajando, digamos, para una empresa de logística, pues lo voy a aplicar en un proceso de esos, ¿no? No más con el hecho de poderme hacer una encuesta de satisfacción del servicio al cliente, ¿sí? Ahí puedo aplicar más real, ¿no? Porque cada proveedor o cada cliente que viene a mi empresa para la cual yo laboro, ¿sí? Pues me va a ayudar a resolver esta encuesta y a tomar decisiones, ¿no? Con esos resultados. O lo mismo en mi área de trabajo, ¿no? Para evaluarme, ¿no? Y así mismo hacer un proceso de mejora continua. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí. Listo. Señor. Hasta ahí claro, listo. Entonces, vamos a pasar a la pestaña número 2. Ya sabemos, ya nos dijeron qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Y vamos a la pestaña número 2. Pasamos a la pestaña número 2 cuando ya hemos recibido la información de las 40 personas, ¿sí? Entonces ya pasamos a la codificación. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? Entonces, salió una pregunta que me decía el rango de edad, ¿sí? Entonces, me dice que le dé un código a cada respuesta, ¿sí? Para la siguiente tabla, la pestaña número 3 que dice tabulación de datos, yo le había dado una letra minúscula A, B, C y D, ¿sí? Entonces, aquí en la codificación yo le voy a poner codificación A, B, C y D, ¿sí? Entonces, yo sé que la respuesta de 18 a 25 años es A, ¿sí? Aquí la tengo, es A. Que de 26 a 33 es B, de 34 a 40 es C y más de 40 es D, ¿sí?
por qué yo realizo esta codificación? ¿Sí? Pues hay diferentes eh, respuestas, ¿sí? De por qué se realiza esta codificación, pero pues en este ejercicio, ¿sí? Es porque me va a permitir que sea más fácil para mí la tabulación, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, si yo no tuviera esto codificado, ¿sí? Sino que tuviera las respuestas, ¿sí? Pues esta sábana, ¿sí? Se me volvería muy grande. ¿Sí la alcanzan a notar ahí cómo se me amplió? ¿Sí ve? ¿Sí Sí, ve? señor. ¿Cierto? Entonces yo por eso, ¿sí? Debo codificarla, ¿sí? Para, para poder darle un mejor manejo a la información, ¿sí? Pueda desarrollar. Usted ya, por ejemplo, sabe que la pregunta uno, en este ejemplo, ¿no? Es la edad, ¿sí? Y que A es para las personas de 18 a 25 años, la otra 26 a 33 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, así me va a permitir recopilar mejor la información. Después de que tenga recopilada la información, ¿sí? Si ve, pero le pongo un color amarillo, ¿sí? Este total de respuestas debe ser 40, así como aparece aquí en la parte inferior derecha, ¿sí? Dice 40, ¿cierto? Porque son 40 encuestas, o sea, hay 40 respuestas, ¿sí? Entonces, eso ya después paso acá a la codificación y pego esos valores, ¿sí? Y así hago con las otras preguntas. Por ejemplo, digamos, mire la pregunta uno, dice qué tipo de productos necesita transportar. Entonces, para yo colocar esa chorrera allá, entonces voy a codificar. ¿Sí? Entonces, alimentos perecederos, eh, la voy a nombrar pues A, ¿sí? Y así sucesivamente con la otra respuesta, ¿sí? Control C, codificación, que yo ya sé, entonces ahí ya no iría, perdón, ya no iría edad, sino productos, 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 ¿sí? Y me faltaría la C y la D, entonces control C, codificación y otros, ¿sí? Lo mismo. Entonces, como le dije, acá en la tabulación ya la segunda pregunta sería esa, iría con esta información. Acá no importa si se le fue el dedo y le pusieron 233, él siempre va a sumar 1. O si le ponen letras, ¿sí? Lo importante es que a la hora de tabular, eh, esto, que a la hora de tabular, no se nos vaya a pasar, no se nos vaya digamos, a marcar dos veces, ¿sí? Por ejemplo, que el primero le marque dos respuestas porque eso me va a alterar la información, ¿sí? Entonces, siempre verificando, yo siempre verifico que esta suma me dé 40. ¿Dónde verifico? Acá donde dice suma de la celda seleccionada, parte inferior derecha. ¿Listo? ¿Preguntas ahí de la codificación? ¿Preguntas hasta ahí de la codificación?
Debbie, sí, porfa. Tiene la palabra. Profe, lo que está en el cuadro que dice inventen otros códigos, eso se hace, ¿cierto? Sí, eso, lo que yo le dije. ¿Sí ve que en el ejercicio estaba 1, 2, 3 y 4? Sí, señor. Sí, entonces yo le coloqué como los tengo aquí. A, B y C y D. ¿Sí? Entonces yo como la amarré A, B, C y D. ¿Sí? Los llamé a la respuesta. Entonces yo ya sé que en la pregunta 1, la A es de 18 a 25 años. La B es de 25 a 34, algo así. Y en la segunda pregunta, pues yo sé que la A es alimentos perecederos. La B es alimentos no perecederos, la C encomienda y la D es otros. ¿Sí? ¿Sí le aclaré ahí la duda? Sí, señor. Listo. Sí, entonces los códigos, le vamos a dar un código pues para poder mejorar la parte en la tabulación, incluso en los análisis. ¿Sí? Le damos un código a la respuesta para no colocar toda esa chorrera. Y acá pues está el total, ¿sí? ¿Cuántos respondieron de 18 a 25? 12, 11, 10 y 7, ¿sí? ¿Sí? Este dato que pongo aquí en amarillo es el mismo de acá, de la suma, ¿sí ve? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta ahí? ¿Le resolví la duda? ¿Sí fui claro? Sí, señor, profe. Listo. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, no creo que... Bueno, entonces continuamos. Ya pasamos, ya mire, la codificación, ¿no? Ahorita vamos a hacer la tabulación, ¿sí? Entonces, la tabulación, ¿qué pasa con la tabulación? ¿Qué vamos a hacer con la tabulación? Entonces, en la tabulación, ¿sí? Eh, voy a hacerles un ejercicio como si nos hubieran... ¿Se acuerdan que yo les envié un listado de asistencia, un formulario? Entonces, vamos a hacerlo más o menos con eso. Sí, dígame, David. Profe, yo le iba a preguntar otra cosa. Sí. Yo lo pienso hacer la encuesta como, la quiero manejar como link, pero usted sabe que la mayoría no va a enviar los teléfonos. Listo. Lo importante es que lo diligencien, así sea el número inventado, ¿sí? Pero que lo diligencien, ¿sí? No pasa nada. Bueno, profe. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio con con el que le envié, como el que le envié, ¿no? Digamos que yo creé el formulario en mi cuenta de Gmail, ¿sí? Entonces,
En mi cuenta de Gmail, el formulario está aquí donde dicen los 6 punticos, donde dice aplicaciones de Google, ¿sí? Voy, busco formulario, ¿sí? En formulario me aparece una ventana donde están todos los formularios que yo he creado. Aquí yo tengo uno que dice listado de asistencia, ¿sí? En el listado de asistencia, que fue el que les compartí, ¿recuerdan? Sí, señor. Aquí en el centro dice respuestas, ¿sí? Dicen 46 respuestas. Aquí hay 3 punticos en línea vertical, ¿sí? Yo le doy clic ahí y le digo descargar respuesta, ¿sí? Ese en el caso de las personas que lo van a hacer digital, ¿no? Que lo van a hacer virtual, ¿sí? Si alguien pues lo va a hacer en físico, pues lo hace en físico. Entonces ya le di descargar, ¿sí? Y voy al listado. Entonces en el listado me aparece esto. Después le enseño a importar este tipo de formato a otro formato, pero aquí me sirve la información. Entonces digamos que aquí ya tengo las 40 personas, ¿sí? Digamos, bueno, le voy a insertar una casilla del 1, 2. Este uno se va volviendo práctico, ¿no? Entonces digamos que aquí tengo mis 40 personas que me ayudaron a hacer la encuesta. Listo, entonces voy a empezar con el primero. Listo, entonces aquí digamos que Dayan Pamela Gamboa Riasco me diligenció la encuesta, entonces la selecciono, voy a mi cuadrito de tabulación de datos, ¿cierto? Entonces en la primera casilla coloco el nombre, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, coloco el nombre y bueno, digamos que llené el barrio, el correo electrónico, y bueno, y los otros datos personales, ¿sí? Entonces aquí copio el teléfono, que es el último, digamos, y la pregunta 1. Entonces la pregunta 1 para mí, digamos, decía qué tipo de producto necesita transportar. Entonces Dayan me contestó que necesita transportar encomiendas, ¿sí? Entonces, ¡pum! Marqué encomienda. La segunda, digamos, bueno, hagamos así un ejercicio rápido, pero la segunda pregunta era ¿con qué frecuencia de días a la semana necesita transportar? Entonces me dijo 4 veces, cuatro veces a la semana, entonces la C, ¿sí? Vuelvo y voy a mi cuadrito donde me contestaron, voy al segundo, entonces me contestó otra persona que se llama Evelyn ya Salazar Prado, ¿sí? Llené los datos de ella también, la dirección, el correo electrónico y el teléfono finalmente. Entonces ella me contestó eh, que ella necesita transportar alimentos perecederos, ¿no? Entonces como frutas, verduras, entonces que ella, la idea es todos los días, ¿sí? O sea, 7 días a la semana. Entonces pongo la X o pongo cualquiera, no va. Y así hago con todo el listado, ¿sí? Entonces eh, debo llenar todas las encuestas, ¿sí? Hasta completar las 40. Bueno, digamos, para avanzar.
Listo. Entonces, digamos que ya registré los 40, las 40 encuestas, ¿sí? Entonces, aquí verifico si coloqué 40 o de pronto le marqué dos respuestas. Entonces, vuelvo acá a mano a la esquina inferior derecha y hay 40 en total. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todo diligenciado, la segunda hasta la décima pregunta, ¿sí? Entonces, digamos que ya llené todo, ¿sí? O sea, aquí lo importante es diligenciar la pregunta, todas las respuestas por ejemplo, en ese caso de Dayan Pamela, diligenciar toda la tabulación, ¿sí? De todas las preguntas, no que voy a empezar con la primera, sino que la diligencio todas, ¿sí? Porque no después puedo llegar a confundirme, ¿listo? Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna duda? En la pestaña que dice tabulación de datos. A mí no. ¿Alguien más? Al momento no. De Bueno, pronto cuando lo esté haciendo ya, si tengo alguna duda, pues eso. lo escribo. Entonces, cuando lo estén haciendo, no, me escriben, ¿no? Me dicen, no, profe, recuerden, o ustedes saben que por la noche eh, coloqué un horario para atender las inquietudes, o en cualquier momento que lo estén diligenciando, me escriben, ¿no? Por si se les ha olvidado de pronto algún paso, pero ahí está bien especificado. Luego pasamos a la cuarta pestaña que dice análisis gráfico de datos. ¿Sí? Entonces, aquí la ventaja es que el formato ya nos tiene las 10 preguntas. Solo tenemos que apoyarnos. ¿Sí? Entonces, aquí la primera pregunta dice qué tipo de productos necesita transportar. Entonces, yo voy a colocar para que se me vea más bonito el gráfico las respuestas, ¿sí? Porque aquí las respuestas están codificadas. ¿Sí? Entonces yo le coloco alimentos perecederos. No importa que no me vea, porque acá ya se me va a ver. ¿Listo? Alimentos no perecederos. Encomiendas. Y otros. ¿Sí? Entonces aquí voy a modificar un poquito acá para que me pueda ver mejor se me pueden ver un poquito mejor las gráficas. Sí, entonces ahí ya tengo los nombres debajo de cada ¿qué? De cada barra. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Profe, qué pena, ahí me toca abandonar la sesión porque ya me toca irme a trabajar. Sí. Entonces le iba a decir que pues lo voy a molestar un poquito porque pues la verdad estoy un poquito perdida en algunas cosas. No, tranquila. Tranquila y estamos. La idea es poder hacer una sesión, ¿sí? Donde podamos, pues, donde pongamos en práctica para hacer el formulario. ¿Listo? Pero entonces de todos modos aquí le va a quedar grabada la sesión. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo. Buenas noches a todos. Bueno, listo. Entonces terminemos con esta pestaña y para la otra sesión dejamos análisis estadístico y conclusiones. ¿Le parece? Sí, señor. Sí, porque ya se han ido retirando varios. Entonces, listo. Entonces, como le expliqué, ahí ya tenemos las 4 barras. A mí siempre me gusta ponerle otros colorcitos para identificarlo mejor.
esto hace que el gráfico se vea mucho más bonito. Listo. Entonces esta pestaña la coloco más acá. Eso hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Pero esto poco a poco vamos generando práctica. Listo. Entonces, ya tenemos, entonces vamos a pasar de aquí. Mire este cuadrito amarillo que fueron los que nos contestaron, ¿sí? En la primera pregunta, lo vamos a pegar aquí abajo estos valores. Estos valores, pues, me deben sumar 40. ¿Listo? Entonces, ahí ya me quedaron mis barras tal cual. Entonces, aquí necesito pasar, ¿sí? Necesito pasar esta información a porcentajes, ¿no? Sí, porque aquí dice, según la información recogida, la mayor demanda de transporte es para, aquí dice, le podemos poner, ¿para cuáles hay? Para encomiendas, ¿sí? Esa sería una respuesta muy básica, ¿no? Pero como ustedes ya son tecnólogos, ¿no? Ya van a tener una carrera profesional. Entonces yo siempre, a través de la reglita de 3, me gusta sacar su porcentaje. Entonces yo digo, como 40 encuestas, ¿sí? Son el 100%, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí voy a decir 22, ¿qué porcentaje son? ¿Sí? Entonces, hago la reglita de 3. Y aquí me sale que 22 son el 55. Entonces, ¿cómo voy a la representación? Entonces yo digo, del total de las personas encuestadas, el 55% manifiesta que el tipo de producto que necesita transportar son encomiendas, ¿sí? Coma. Entonces después sigo al que le sigue, entonces el que le sigue es el 11, entonces 27,5. Entonces, un 27,5% el tipo de producto que transportará son alimentos perecederos, coma, sigue el 5, ¿no? El 5, entonces, el 5, un 12,5% alimentos no perecederos y finalmente, pongo el 2 aquí, y finalmente un 5% otro tipo de producto. Punto. Entonces, ahí me quedó una interpretación mucho más concreta, ¿sí? Mucho más clara, que cualquier persona que la lea, pues va a poder tomar una decisión mucho más fácil, ¿sí? Entonces,
eso es respecto al análisis gráfico. Y después viene el análisis estadístico, ¿sí? Entonces, este análisis estadístico, ¿sí? Ya viene casi que amarrado, ¿sí? Miren, L, M, estos son los datos, estos amarillos son estos datos que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, aquí ya me saca la frecuencia absoluta, que es el número que aparece el dato, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y el porcentaje. Entonces, ese porcentaje, ¿sí? Eso es lo que otro me decía. Entonces, estos porcentajes, 55, 27,5, 12,5 y 5 me tiene que dar 100. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí. Entonces yo digo más 55 más 27,5 más 12,5 más 5, 100%. Entonces quiere decir que hice bien el ejercicio. ¿Listo? Entonces, muchachos, para no saturarlo más, dejamos hasta ahí y en la próxima sesión analizamos la parte de análisis estadístico y las conclusiones. ¿Les parece? Ok, sí, señor. Listo. ¿Tienen dudas hasta ahí, Sí, hasta el señor. momento? Cuando estemos desarrollando el trabajo, pienso que van a surgir las dudas. Creo que hay personas que ya lo deben tener adelantado, ¿no? Sí. Pero en mi caso no lo he podido iniciar y espero empezarlo mañana. Listo, Diana. Entonces, cualquier cosa, pues me están escribiendo, ¿listo? Si quiere esto, pues yo les había comentado a los de la 266 que le iba a dar una sesión para, para hacer la encuesta a través de un formulario. O sea, pues porque la mayoría manifestó no conocer muy bien la herramienta de formulario de Google ni de el Outlook. Entonces, pues íbamos a hacer la sesión ahorita a las 9. Entonces, pues voy a hablar con ellos si tienen tiempo el sábado o si la hacemos ahorita. Si de pronto alguno quiere participar, pues yo también la voy a tratar de grabar para poder que todo el mundo se pueda beneficiar. ¿Listo? Entonces, muchachos, les agradezco la participación. Apenas en el transcurso de mañana trataré de subirles de compartirles la grabación de esta sesión. Entonces, dudas o inquietudes, como les dije, me la escriben al personal y después la socializamos en grupo. Bueno, muchísimas gracias por participar y que terminen de tener una feliz noche, y los que van a iniciar labores, pues a que tengan un buen turno. Muchas gracias, director. profe. Hasta mañana. Muy bien. Bueno, que estén muy bien. Gracias.
Bueno, que tengan una feliz noche.